Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Bien, para De Fogón en Fogón esta semana demos continuidad a algunos de los ejes que veníamos analizando. Las democracias siguen desafiadas. Lo que ha sucedido en Perú, la destitución del presidente por alguien que no tiene un apoyo popular y aunque lo tuviera, es el violentamiento de la institucionalidad. Entonces uno de los ejes que parecen claros que en esta fase de democracias desafiadas es que se está poniendo en cuestionamiento las institucionalidades en una perspectiva de no solo inestabilidad, sino de no reconocimiento de marcos jurídicos y de imposición de populismos de derecha. El caso de Estados Unidos sigue en vilo. Queda claro que más allá que Biden termina ganando, Trump no acepta la derrota, muestra que el reconocimiento global y regional tiene algunas ausencias geopolíticas nada menores, tanto de Rusia y China y de Brasil. El reconocimiento de Europa y de varios gobiernos del mundo del Papa Francisco ayudan de alguna manera a que Biden se transforme en el referente efectivo de esa transición que tiene que hacer la democracia norteamericana y que aún no tiene el reconocimiento de Trump. ¿Qué es lo que esto nos está mostrando? Nos está mostrando la inestabilidad del imperio y por tanto geopolíticamente China y Rusia, por distintas razones Brasil, esperan que la conflictividad interna se mantenga y saque del juego global a Estados Unidos en algunos aspectos. Por otro, esa es la gran contradicción, porque visto desde la perspectiva de la realidad de Estados Unidos, Biden es la racionalidad política, es el que está planteando volver a Naciones Unidas, al tema de la defensa del medio ambiente, el reconocimiento de determinados derechos, pero esto no implica que Estados Unidos como imperio mantenga y quiera reconquistar su influencia, que ha sido bélica en muchos aspectos. Quizás esta fase, como fue la de Obama, que tuvo belicismo también, esperemos que muestre otra lógica para el bien interno de Estados Unidos como para la región, sobre todo de América Latina, quitándole sustento sobre todo a el presidente de Brasil, Bolsonaro, que está en la misma lógica negacionista de la pandemia como Trump. Volviendo entonces al caso de Perú, nos muestra que América Latina, en sus democracias limitadas, sus repúblicas recortadas, sus estados fallidos en muchos lugares, generan situaciones complejas para dar sostenibilidad a los procesos de democracia, no solo política, sino económica y social. ¿Sí? Intereses de transnacionales mineras están jugando fuertemente en el altiplano. Bolivia, habíamos dicho, logra reconquistar su proceso democrático, asume David Choquehuanca, el nuevo presidente de Bolivia, vuelve Evo Morales, esto todavía tiene que mostrar cómo se instalan esos liderazgos y parecería ser que la clave está en los procesos colectivos más que en los individuos, como los medios de comunicación muchas veces lo quieren mostrar, o los propios actores se definen. Bien, Uruguay
sigue en una situación de ver cómo ataja la pandemia. Hay una clara situación donde en la llegada del verano, las concentraciones de la gente para disfrutar o para poder aprovechar los espacios públicos, ha tenido la represión de parte de la policía y, como hemos dicho, el tema no es el conflicto entre la policía y la población, sino que el conflicto está en el tipo de políticas que ha desarrollado el Ministerio del Interior y el Ministro del Interior, que ha instalado la lógica de buenos y malos, la lógica de los que son honestos y los que no son honestos, ha instalado la lógica de la grieta, ¿sí? Como en muchos lugares las derechas son las que han instalado las lógicas de la grieta. Ahora bien, no nos podemos quedar en esto simplemente por varias razones. Primero, porque es necesario que se dé un paso a una mesa de diálogo como fue propuesto tanto por el expresidente Tabaré Vázquez o el expresidente Mujica, como lo proponen el proceso de renovación que tiene la izquierda, los sindicatos, la necesidad de acordar cómo abordar la temática de los cuidados, que no son solamente un tema sanitario, es un tema también de acuerdo social, ¿sí? Es también una forma de entender la participación donde el aumento relativo de los casos de coronavirus no son comparables a lo que está sucediendo ni en Argentina, ni en Brasil, ni en ninguna parte de América Latina. Pero sí es cierto que es necesario rápidamente encontrar los mecanismos para que no se genere una situación que puede ser irreversible. Pero esto requiere entonces de lo que hemos planteado en distintos medios de comunicación, que es la necesidad de mediadores, la necesidad de tener diálogo con la población desde otro lugar distinto, que no es la razón de Estado como plantea el ministro del Interior, el cual va a ser interpelado justamente para que dé cuenta de cómo aborda la seguridad humana integral, y no desde una lógica que pone de punta de lanza a la policía. Para cerrar, la convocatoria que ha hecho el comandante en jefe del ejército de revisar el pasado reciente es muy interesante siempre y cuando efectivamente se devenga en un proceso de exponer lo que ha sucedido. Lo que queda claro es que los sectores más duros del ejército, los tenientes de Artigas, reaccionan no aceptando de alguna manera esta exposición que se está planteando. El Uruguay está en esa espiral en el cual es necesario pensar entre todos, y el gobierno tiene que tener de una vez por todas la actitud de incorporar a la oposición en la consolidación de un plan nacional, tanto con respecto al coronavirus como con respecto al presupuesto y varios temas más, y no pararse en la mera hegemonía de la representación. Del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendría a llorar por los autos